Noticias IPI. Noticias IPI. María Florencia Nodí. Directora, Carlos Calderón. Director periodístico. Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La diputada ha estado exponiendo sobre su proyecto. El reconocimiento de ciertos saberes y sabiduría que también tengan capacidad de incorporar críticamente. ¿De qué se trata su proyecto, diputada? Bueno, esto crea una comisión que va a evaluar con un conjunto de miradas de representantes de universidades, de comunidades indígenas, hay una red de intelectuales indigenistas y algunos representantes de UNESCO, la viabilidad de creación de una Universidad Nacional Intercultural de los Pueblos Indígenas. Esto es el reconocimiento a una carencia que ha tenido la Argentina, que es verdaderamente ignorar en su historia, como si la historia se iniciara hace 500 años cuando vino Solís, cuando en realidad hay 9.000 años anteriores de historia de comunidades y seres humanos en la Argentina. Piense que las cuevas con las manos en el sur tienen 11.000 años. Entonces, el tema es que en esos 9.000 años, y sobre todo en los últimos 3.000 años, se fueron acumulando conocimientos, cosmovisiones, formas de organización social, valores, etcétera, que tienen un potencial tan grande que todavía en la actualidad tienen presencia. Por ejemplo, se acaba de hacer una reunión en Chile, en Iquique, donde un científico demostró que pudo hacer una nueva tabla periódica donde sintetiza la química con la física utilizando los cálculos matemáticos de los quipus, que era la forma en que los incas contabilizaban la matemática. En otro sentido, por ejemplo, en las ciencias naturales, la primer lengua mundial de clasificación y denominación de las plantas es el latín. Y a nivel mundial, la segunda lengua es el guaraní, por la acumulación de conocimientos que han tenido a lo largo de siglos en ese gran laboratorio que es la Amazonas. Y esto ha sido muy desconocido y despreciado, cuando en realidad, en muchos casos, hay respuestas a problemáticas que tienen más eficacia desde la sabiduría de los pueblos indígenas que las ciencias modernas, ¿no? Y esto es la recuperación de esos saberes y la incorporación crítica de los conocimientos más avanzados de las ciencias, pero desde una perspectiva con profundos valores de solidaridad, de pensamiento colectivo, de reciprocidad, frente a los valores de muchas universidades, que es la competencia individualista, el egoísmo, etcétera, etcétera. Entonces, esto está buscando recuperar esos conocimientos ancestrales que en muchos casos fueron despreciados, pero estaban más avanzados que la propia ciencia occidental. Yo señalé el ejemplo de los mayas, que tenían una concepción del universo por la cual el centro del universo era el Sol y la Tierra, un planeta que giraba a su alrededor. Estaba más avanzado que los griegos del siglo de oro de Pericles, mucho más avanzado que Aristóteles, que era medio tonto de pensar que el universo se hacía por capas sucesivas. Sin embargo, han sido totalmente despreciados. Hicieron la revolución copernicana 1800 años antes que Occidente. Pero el problema es que hubo una civilización occidental muy despreciativa de estos conocimientos. En general fue despreciativa de los conocimientos de los pueblos dominados y colonizados, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del África Negra, esto también es clarísimo. En el siglo XII, la Universidad de Timbuktu, en el Imperio Mandinga de Mali, que era una universidad negra, estaba más avanzado en sus conocimientos que las universidades occidentales, que ni siquiera existían, empezaron a desarrollarse en el siglo XIII. Entonces, me parece que en un momento en el cual el mundo debe buscar nuevas respuestas frente a esta tendencia bastante catastrófica de crisis del incremento exponencial de la pobreza y la indigencia, más una crisis del crecimiento exponencial del calentamiento global que está amenazando la vida misma de los seres humanos en el planeta, es momento en los cuales empezar a buscar
otras raíces, otras filosofías, darlas a conocer y que haya aportes para repensar las respuestas de gran alcance, ¿no? Esta es la idea de la Universidad Nacional Intercultural de los Pueblos Indígenas, que no es solamente para pueblos indígenas, es para quienes quieran formarse en esas concepciones. Diputada, ¿qué factores son los que están surgiendo donde posiblemente se esté abriendo este espacio político, de discusión política y también de conciencia, sí, con relación a los pueblos originarios y con relación a la educación, sí, y la importancia que tiene al considerarla? Sí, bueno, el tema fundamental es que acá ha habido un fuerte desprecio hacia los pueblos originarios, digamos, verdaderamente un prejuicio y un racismo muy marcado que hizo que muchos jóvenes de origen indígena trataran de negar esos orígenes, pero a partir del 92, casualmente por los famosos 500 años, empezó a haber un reconocimiento, un resurgir de las identidades de los pueblos originarios y un resurgir del reconocimiento de esas identidades. Por eso acá se pensaba que en la Argentina no había indios, y sin embargo había una gran cantidad de comunidades que en todo caso se mimetizaban con los cabecitas negros, digamos, ¿no? Pero que conservaron pautas culturales, conocimientos, etcétera, cuya fortaleza se demostró que a pesar de 500 años de persecuciones, desprecios, genocidios, etcétera, pueden resurgir con una gran fuerza. Y hay mucho para aprender. Por ejemplo, en América, antes de la llegada de los conquistadores, no hubo las pestes y hambrunas que azotaron a Europa y a la cultura occidental en el siglo XIV y mataron al 30% de la población. ¿Y esto por qué? Porque hay toda una concepción que, primero, en las lenguas precolombinas no existía la palabra pobre. O ya fueran culturas estratificadas o como los aztecas, los mayas, etcétera, o los incas, o igualitaristas como mapuche o guaraníes y demás, no tenían la palabra pobre, no concebían la existencia de personas o sectores de su sociedad que no pudieran cubrir sus necesidades materiales y espirituales dentro de determinados patrones de cultura. Hay bastante para aprender de esas lenguas. El otro elemento fundamental es que sus valores esenciales eran la cooperación, la solidaridad y la reciprocidad. Es decir, no esta cosa de competencia y egoísmo y veo cómo le piso a la cabeza al otro, sino esta idea de construcción colectiva, de respeto por el otro, etc. Y el tercero es la idea de la relación con la naturaleza. Las ciencias occidentales consideran que la naturaleza es algo exterior a los seres humanos, que debe ser conocida para dominarla y explotarla. En cambio, en estas culturas, los seres humanos pertenecen a la naturaleza y por eso deben mantener relaciones armónicas y no depredadoras. Algo que es de avanzada en un mundo en el cual, por ejemplo, en la Argentina, tenemos 3 producciones principales que son altamente riesgosas y contaminantes para la salud humana y para la naturaleza. Por ejemplo, la cuestión de los transgénicos con la utilización de glifosato. La Organización Mundial de la Salud está diciendo, miren que es cancerígeno y genera malformaciones, y sin embargo se sigue usando. La minería cielo abierto con utilización de cianuro y ácido sulfúrico. El Parlamento Europeo lo prohibió, 555 votos a 8, por considerar que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles en la salud humana y en el ambiente. Y acá se pretende incrementar la producción. Entonces, cuando ellos hablan de nación, por ejemplo, esta mala interpretación que se dio al tema de la nación mapuche, no es que quieren hacer un país independiente como los catalanes, no, lo que quieren es, en sus territorios, poder desarrollar sus propias cosmovisiones. Por ejemplo, en sus territorios no permite que se utilicen estas formas de producción muy cuestionadas en varios lados. ¿Por qué? Porque ellos consideran que son depredadoras y por lo tanto están afectando a las generaciones futuras a quienes ellos les deben entregar los territorios en lo mismo. No me digas, pero la paradoja que es que mientras las corporaciones petroleras y mineras
o los grandes terratenientes presionan para hacer transgénicos, minería a cielo abierto, fracking, que también ellos lo que están diciendo en nuestros territorios no. Eso no, porque nosotros nos debemos a las generaciones futuras. La paradoja es que en eso coinciden con el pensamiento más avanzado de las organizaciones internacionales, como el Parlamento Europeo, la Organización Mundial de la Salud y otros, ¿no? Diputado, muchísimas gracias por todo su saber. Noticias.